En 2015, dos hombres condujeron un Volkswagen por todo el continente de Estados Unidos con poco más de 100 galones de combustible. Su rendimiento de 81 millas por galón duplicó la tasa de combustible estimada del coche y estableció el récord del viaje con menor consumo de combustible de un coche diésel. El dúo se autodenomina hipermilleros y son expertos en técnicas que maximizan la eficiencia de combustible de un coche, como las técnicas de pulsar y planear. En el pulso, los conductores aceleran lentamente hasta que viajan ligeramente por encima de la velocidad prevista. Luego, sueltan lentamente el acelerador y se deslizan hasta quedar ligeramente por debajo, y repiten. Para entender por qué esta estrategia ahorra combustible, primero debemos analizar qué es lo que sucede exactamente debajo del capó de un coche. Los coches no eléctricos funcionan con motores de combustión interna o ICE. A menudo se anuncia que los coches tienen un motor de 4, 6 u 8 cilindros, que se refiere a los componentes principales de este dispositivo. Dentro de cada uno de estos cilindros hay un pistón que se mueve hacia arriba y abajo, haciendo girar una barra conocida como cigüeñal, eficazmente convirtiendo el movimiento lineal en uno giratorio que puede impulsar las ruedas. Lo que impulsa los movimientos de estos pistones es lo que da a estos motores su nombre, la combustión. A medida que el pistón baja, se pulverizan aire y combustible en la cámara del cilindro. Luego, a medida que el pistón se eleva, esta mezcla de aire y combustible se comprime. En los motores de gasolina se introduce una chispa que enciende el gas. En los motores diésel, la compresión por sí sola crea una mini explosión. Esta combustión provoca un aumento inmediato de la temperatura y la presión, empujando el pistón hacia abajo al volver a iniciar el ciclo. El pedal del acelerador controla la cantidad de aire y combustible posterior que se libera en la cámara. Cuanto más combustible haya en la cámara, más potente será la combustión, haciendo que el cigüeñal gire más rápido. Al conducir por la autopista, los coches ICE provocan miles de explosiones por minuto. Sin embargo, la conducción con motor de explosión es bastante ineficiente, ya que gran parte de la energía generada se pierde a causa del calor. De hecho, solo entre un 16 y un 25% se destina al movimiento de las ruedas. Estas explosiones también generan CO2 y los motores ICE producen el 15% del total de emisiones mundiales de carbono. El pulso y el deslizamiento pueden aumentar la eficiencia por dos razones. En primer lugar, al acelerar a velocidades más altas durante el pulso, el motor funciona con una mayor eficiencia en comparación con viajar a una velocidad constante más baja. Y en segundo lugar, los motores modernos interrumpen la inyección de combustible o la dejan en reposo al desacelerar, es decir, que a medida que el coche se desliza, las ruedas se mueven por inercia en lugar de por combustión, ahorrando combustible. Pero incluso con su máximo rendimiento, los coches ICE hipermillas no pueden competir con el auténtico campeón de bajo consumo de combustible, el vehículo eléctrico. Muchos de estos funcionan con motores de inducción que tienen dos partes principales, un estator y un rotor. El estator es una serie de anillos rodeados de alambres de cobre. Al conducir la electricidad a velocidades variables, estos cables crean un campo magnético giratorio. Este campo induce corriente eléctrica al rotor, lo que hace que gire e impulse el movimiento de las ruedas. En los vehículos eléctricos, presionar el acelerador cambia la frecuencia de la corriente que entra en los cables del estator, lo que a su vez aumenta la velocidad a la que gira el rotor. Al utilizar la energía de la batería en lugar de la gasolina, entre el 65 y el 69% de la energía que consumen los vehículos eléctricos se destina directamente al movimiento de las ruedas. Y dado que estos no producen explosiones, se necesitan menos piezas debajo del capó. Mientras que un vehículo ICE típico tiene más de 2.000 piezas móviles para ayudar a contener, enfriar y mantener la combustión, un vehículo eléctrico típico tiene alrededor de 20. Los vehículos eléctricos están cambiando totalmente las reglas del hipermilleo, ya que los conductores compiten por viajar más lejos con el menor número de kilovatios por hora. Y es probable que los récords sean aún más impresionantes, pues el diseño de motores de vehículos eléctricos permite la introducción de dispositivos innovadores que ahorran energía. Por ejemplo, la mayoría de vehículos eléctricos utilizan el frenado regenerativo, en el que se conserva la energía que normalmente se pierde por la fricción. A medida que el automóvil reduce la velocidad, el motor eléctrico funciona en reversa, capturando la energía cinética del vehículo para recargar la batería.
Algunas empresas incluso están equipando vehículos eléctricos con paneles solares en los techos, lo que aumenta aún más su autonomía. Como no queman combustible, los vehículos eléctricos tienen cero emisiones de escape. Eso no quiere decir que sean neutros en carbono. Los vehículos eléctricos requieren una carga regular de sus baterías, es decir, que su perfil de emisiones es tan limpio como el de la empresa eléctrica a la que están conectados. Así pues, a medida que las redes mundiales siguen optando por fuentes renovables, estos se están volviendo más ecológicos, lo que los convierte en una opción aún más atractiva e hipereficiente. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com/Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.